entonces, amado pueblo del Señor, la única manera en la cual encontraremos paz y descanso para nuestra alma es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia sigue caminando, el joven sigue caminando, pero hoy el Señor dice: alto, que detengas tu caminar. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No andaremos. Se ha catalogado como la peor respuesta que el pueblo le haya dado a Dios. El pueblo lo hubiese dicho: lo intentaremos, trataremos, lucharemos por andar en este mandamiento. Descansar en la segura confianza de que Él es el camino seguro donde no hay fracasos, porque Dios nos levanta con su mano poderosa. Es el camino donde no vamos solos, porque es bueno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él es el que nos acompaña. Es el buen camino de la esperanza, donde el futuro se está viviendo en el presente, donde podemos ver que Jesucristo es la gloria de nuestra esperanza. Estoy convencido de su amor y de su amor como mi vida. Estoy convencido que mientras se perdía en el mundo de maldad y no había hallado buen camino, Él me rescató, porque en el buen camino hay transformación. Esta generación, Jeremías, que le digamos al mundo por última vez: detente. Quizá, joven, estás hoy aquí, seas la última generación de predicadores que se levanten y le digan a la iglesia por última vez: detente, corrígete, no vamos bien. Y si somos esa generación, habremos de pararnos libres y con amor y con sabiduría, pero sobre todo con integridad en nuestro corazón. Tenemos que decir: corrijámonos, Jerusalén, corrijámonos. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Job 22:15. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Siéntense. El título del sermón lo tiene el programa, hermanos, es ¿quieres tú? Hermanos, la desobediencia acarrea siempre graves problemas. Y las malas decisiones nos llevan a tomar malos caminos. Y los malos caminos nos llevan al fracaso, a la perdición. Y eso no tan solo le pasó a esta joven, sino en la Escritura encontramos que al pueblo de Israel también le pasó lo mismo. Su arrogancia, su desobediencia, su seguridad falsa los llevó a la desobediencia, los llevó a ir en pos de ídolos, en pos de dioses paganos. El camino de Israel durante mucho tiempo fue un camino de idolatría. Dios le dio la advertencia al pueblo de Israel por medio del siervo de Dios Moisés. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, les fueron dadas instrucciones para tratar con las gentes, con las naciones que vivían en la tierra de Canaán. Y encontramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 3, dice: cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti a toda la gente, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios te hubiera entregado delante de ti, y las hirieres, de todo las destruirás completamente. No harás con ello alianza, no,
ni las tomarás a merced. No emparentarás con ellas, tampoco. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No habrá mezcla, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios le prohíbe a Israel? Continúa diciendo el versículo. ¿Por qué Dios le prohibió a Israel que se uniera con esos habitantes de Canaán? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y más abajo continúa diciendo, ¿por qué? Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los que están en la haz de la tierra. Le damos la gloria al Señor. La prohibición no era, hermanos, no era para que Israel quedara aislado de las naciones, sino que las demás naciones no alejaran al pueblo de Israel de Dios. El Señor les había mostrado cómo su poder, su soberanía, ¿sí? Él es supremo, Él es eterno. Y desde el principio se manifestó contra Egipto y Faraón por medio de 10 plagas. Dios humilló así a todas sus diferentes deidades, a todos sus dioses, a todos sus ídolos. Pero fueron 10 plagas. Se puede deducir, hermanos, y se puede concluir en esto, de estas 10 plagas, que los ídolos de los egipcios, cuales fueran, no sirvieron para protegerlos de las acciones de Dios. Dios envió juicio sobre ellos y ninguno de sus deidades pudieron hacer algo. Al contrario, los egipcios tuvieron que haber temido al nombre del Dios Todopoderoso. Entonces debemos de saber, hermanos, que todos los dioses son nada, que todos los demás dioses son ídolos inertes y que el castigo debió traerles temor y fe al único Dios Todopoderoso. 10 fueron las plagas. 10 es un número que indica plenitud, totalidad, conjunto completo, la suma de todo lo que existe de algo. Entonces podemos proclamar que Dios está por encima de cualquier cosa y de todas las cosas. Y por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Israel debía de haber creído a esta palabra. Pero el problema de Israel, hermanos, lo encontramos en cada uno de los libros de profecía en el Antiguo Testamento. Jeremías conocía el corazón de Dios. Y como escuchamos en el sermón de ayer, Jeremías sabía lo que se aproximaba para el pueblo de Dios. Lo sabía. Dios se lo había demandado, Dios se lo había dicho. Es por ello que él sentía tanta pasión, tanto deseo, porque su pueblo, porque los suyos debían de retornar y cambiar de parecer, cambiar de mentalidad. El problema de Israel puede ser también el problema nuestro. No deja de ser llamativo, hermanos, el hecho de que el pueblo de Dios no sea capaz de oír, no sea capaz de ver. Es como hablar al mismo tiempo con alguien que es ciego y que es mudo, que es sordo. Pero a pesar de esa realidad y del comportamiento del pueblo de Dios, el Señor se olvida de ellos y sale a su encuentro. Sale a su encuentro porque les ama, porque les ama. Y porque les ama, les amonesta, porque les ama, les advierte, les dice. Así como hoy a nosotros, porque nos ama, nos advierte, nos amonesta.
El Señor no guarda silencio ante las equivocaciones del pueblo, sino que envía a sus mensajeros para amonestarles, indicándoles cuál es el buen camino, indicándoles que deben de hacer el bien. Los reyes del pueblo de Israel se habían desviado del camino y por consiguiente estaban metiendo en problemas al pueblo con Dios. Estas amonestaciones, hermanos, pronunciadas por el profeta Jeremías de parte del Señor, se pueden ver en tres aspectos. Jeremías 1:16. Entablaré pleito con ellos por todas sus maldades, porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extranjeros y se postraron ante las obras de sus manos. Algo había cometido el pueblo de Dios. Habían abandonado al Señor. El pueblo se ha olvidado de Dios. Se han olvidado de lo que ha hecho por ellos. Se han olvidado de las promesas del Señor. Se han olvidado de las maravillas y del poderío y de los prodigios que Dios había hecho con ellos. Lo que es aún peor, se habían ido en pos de dioses extranjeros, se habían ido detrás de otros dioses. Por eso el Señor les dice: ¿por qué me han abandonado? Pero a pesar de que habían abandonado al Señor, a pesar de todo esto, a pesar de que se habían ido detrás de dioses paganos, el Señor les ama y les exclama, Jeremías 2:2, recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Dios ama a su pueblo. Dios desea esos tiempos en los cuales el pueblo era fiel. Al leer estos textos no puedo dejar de pensar en estas palabras, como el Señor desea tener esa verdadera comunión, esa verdadera relación. Él añora, Él desea, Él se preocupa, Él sufre, a Él le duele, Él llora por la situación de su pueblo que está lejos de Él. El Señor le ama, el Señor te ama, joven. Tanto que no puede dejar de preguntarse, como dice en Jeremías 2:5, el Señor se cuestiona. El Señor se cuestiona para preguntarse: ¿qué delito encontraron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Jeremías 2:13 también lo menciona: me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y se han ido en pos de otras cuestiones peores. El Señor en todos estos pasajes y en otros exclama cómo el pueblo se había olvidado de Él. ¿Por qué, joven? ¿Por qué dejar la fuente de agua viva? ¿Por qué dejar lo más hermoso que el Señor nos da? Pero a pesar del dolor que Dios siente, Dios no renuncia a su pueblo. Dios le llama, Dios le invita, Dios le convoca, Dios lo ha traído aquí a este lugar. Dios lo ha llamado aquí a este lugar para que venga a escuchar el mensaje, la palabra de parte de nuestro Dios. Los ídolos y la rebeldía habían alejado al pueblo de Israel de Dios. ¿Pero qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? En este tiempo, hermanos, es una persona o cosa que ocupa el lugar de Dios. Es una persona o cosa que ocupa el lugar de Dios. Hoy en día podríamos mencionar algunos: el ego, el orgullo, el yo. Ególatras que solo piensan que ellos tienen la razón. Nadie les puede enseñar. Solo el orgullo llena sus corazones y estos los llega a pensar que son sabios. Quieren ser el centro de la atención.
Saben todos los temas actuales y su vanidad los ciega a obedecer los mandamientos del Señor. Se han creado en sus mentes conceptos propios fuera de lo que la palabra del Señor enseña. Por eso se vuelven rebeldes, egoístas y hasta jueces de los demás. Llegan a pensar, si yo fuera, si yo estuviera, si yo aquello, si yo esto. Pero no son guiados por el Espíritu de Dios, pues por sus labios sí parecen ser cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. La mundanalidad, otro ídolo. Este es otro engaño que el enemigo ofrece al joven, y muchos están metidos con este ídolo. Lo aman, lo defienden diciendo, soy joven, déjenme vivir, ustedes ya vivieron, déjenme vivir mi vida a mí. Y vemos que hoy en día como este monstruo se ha ido metiendo en las escuelas, en los hogares cristianos y hasta en la congregación. Jóvenes que se idolatran con artistas del medio, ¿sí? Sean modelos, sean deportistas, cantantes, actores, actrices, e inclusive, peor aún, quieren parecerse a ellos, hablan como ellos, visten como ellos. Esto se vuelve en ellos un estilo de vida mundano. ¿Y qué amistad hay entre el mundo y Dios? Ninguna. Esto nos aleja de Dios. La mundanalidad ha contagiado a muchos jóvenes y a muchos jovencitos, jovencitas, y esta forma de vivir no le agrada a Dios, pues nos constituimos enemigos de Él. Otros más llegan a usar un disfraz. Aquí los ven muy cristianos, cristianas, pero llegando a su casa todo vuelve a lo mismo, a esa idolatría mundanal. Otro ídolo podría ser las redes sociales. La televisión ha pasado de moda. Ahora ha entrado una gangrena que son las redes sociales, que ha matado la vida espiritual de muchos adolescentes, de muchos jóvenes e inclusive adultos. El mal uso de las redes sociales ha roto sentimientos, ha roto planes, ha roto vidas enteras. ¿Cuántos testimonios hemos leído que por el mal uso de las redes sociales se han robado personas, han matado jóvenes, han secuestrado y violado jovencitas? Pero muchos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, teniendo entendimiento, no pueden discernir que eso los lleva por el mal camino, los lleva al mal. Pero no aún con eso, cuando les llama la atención, lo defienden, lo defienden. No pasa nada. Ay, mamá, no pasa nada. Ay, papá, no pasa nada. Si hiciéramos un test, habría aquí cientos de idólatras por las redes sociales. Vean sus publicaciones, vean sus fotos, deshonestas, vulgares, exhibicionismos. Vean sus likes, sus me gusta. Una doble vida. Una doble vida. Se darán cuenta qué clase de cristianos son. Sí, joven, por esta razón muchos han abandonado a Dios y se han ido en pos de estos dioses paganos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quieres seguir ese camino extraviado que lleva a la perdición? ¿O quieres vivir cerca en armonía y relación con Dios? La gloria sea Jesucristo. Otro de los problemas de Israel era, hermanos, la falta de justicia. Otro aspecto del mensaje de Jeremías se refiere a la falta de su justicia. Jeremías acusa al pueblo de su falta de sensibilidad con aquellos que se encuentran más necesitados. Además nos habla de cómo la justicia brilla por su ausencia. Y tenemos aquí Jeremías 5:1. Repasad las calles de Jerusalén. Miren, inspeccionen, pregúntense, busquen en las plazas a ver si hay alguien que respete el derecho y practique la sinceridad, y la perdonaré, dice el Señor.
Fijémonos bien, el texto nos habla que no existe nadie que actúe correctamente. Y no deja de ser sorprendente que en medio de Jerusalén la justicia brille por su ausencia. No olvidemos que estamos hablando del pueblo de Dios. Oiga, que hubiera sido Sodoma y Gomorra, pues no había ningún justo. Pero aquí Jeremías, el Señor le habla y dice: dile a mi pueblo que si hay algo, que pregunten en las plazas. Si hay alguien que respete el derecho y que practique la justicia, la sinceridad, le perdonaré. ¡Qué fuerte! ¡Qué tremendo! Que entre el pueblo de Dios, que el pueblo que había visto y que Dios se había manifestado sobrenaturalmente, que a pesar de esa realidad que habían visto la gloria de Dios, Dios está dispuesto inclusive a perdonarles si existiese alguien que obrase correctamente. Ante tal realidad, no había, hermanos. Es difícil entenderlo, pero hermanos, que no haya nadie en medio del supuesto pueblo de Dios que actúe justamente, que actúe rectamente. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo poder llegar a entender que se haya alejado tanto el pueblo de Dios? Eso no es todo. Vemos en el versículo 26 y 28 del capítulo 25: y cavan fosas para cazar hombres. Sus casas están llenas de fraudes. Así como florecen y se enriquecen, engordan y prosperan, rebosan de malas palabras, no juzgan según el derecho, no defienden la causa del huérfano, ni sentencian a favor de los pobres. El alejamiento del pueblo de Dios es que se había desviado de la voluntad de Dios. Es decir, que los que debían de hacer justicia no la hacían. Los más desvalidos de la sociedad, los pobres, los necesitados, eran los que más sufrían esa situación. De hecho, la injusticia es tan injusta que los únicos que prosperan en aquel tiempo eran los más poderosos, como en este tiempo. Dice 1 de San Juan 5:17 que toda injusticia es pecado. Y es por ello que Dios nos llama también a nosotros a mejorar nuestro andar, a mejorar nuestro caminar. ¿Cuántos prefieren las cosas terrenas que las cosas celestiales? ¿Cuántos prefieren pasar más tiempo en lo material que en lo espiritual? ¿Es esto justo? ¿Esto es justicia? ¿Esto es lícito delante de Dios? Claro que no. Israel era insensible a los mandamientos de Dios. Les hablaba un profeta y no escuchaban. Como muchos jóvenes hoy en día, habla el siervo de Dios y no escuchamos. Habla otro y por acá entra y por acá sale. Viene la doctrina, viene el sermón y nos salimos. Viene una y otra. Estamos desechando la voz, la advertencia, el consejo de Dios para nuestras vidas. Es injusto como muchos se pierden en el infierno y nosotros bien tranquilos, sentados en casa, sin poder hacer nada. No hay nada que hacer, ya el que se va a ir, se va a ir. No. Tenemos a veces, hermanos, al Dios de los cielos escondido en un templo, porque solo ahí le adoramos, lo guardamos. Nunca sale. Jesús nunca sale del templo. Él está en el templo. Y solo cuando estamos en el templo le decimos gloria, pero ya cuando salimos ya nos olvidamos de ese reflejo del Señor. Nunca sale a relucir el verdadero evangelio. Nunca sale a relucir la sana doctrina. Dios desea que vivamos más en la justicia y que busquemos más de Él. ¿Quieres tú vivir ese camino ancho lleno de injusticia, ese camino fácil? ¿O quieres vivir tú de acuerdo a la voluntad de Dios? La gloria sea al Señor. Otro problema, hermanos, que tenía Israel, Jeremías 7:4: ni os fiáis en razones falsas, repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, templo del Señor. Otro aspecto significativo del mensaje de Jeremías es que habían olvidado, hermanos, lo que era la verdadera adoración. Llevaban una adoración superficial y esta adoración superficial los llevaba a una falsa seguridad. Se sentían el pueblo de Dios
Y por ser el pueblo escogido de Dios, no nos va a pasar nada. Dios no nos puede reprender. Estamos bien, estamos adorándole, es lo que Él desea. Cualquier amonestación no era oída, porque estaban convencidos de que Dios los libraría de cualquier peligro, puesto que ellos eran el pueblo de Dios. Pero Jeremías les está hablando diciendo: ¿qué importa el incienso de Seba? 6:20 de Jeremías: ¿qué me importa el incienso de Seba y la buena caña aromada de tierra lejana? Vuestros holocaustos no me agradan, vuestros sacrificios no me son gratos. Es curioso que la existencia del templo y los rituales que allí tenían lugar los había alejado de Dios. Era religiosidad. Habían llegado al convencimiento de que hacían la voluntad de Dios únicamente porque participaban de los rituales, únicamente porque estaban ahí glorificando y alabando al Señor, así de una manera muy superficial. Y no deja de ser llamativo como los rituales que se llevan a cabo en el templo habían perdido la razón de ser y se habían convertido en simple rutina. Estos habían dado una falsa seguridad al pueblo y en lugar de llevarlos a Dios, los había alejado. Algunos se habían llegado de orgullo, que se glorificaban con aquellos que poseían esa seguridad, gritando: templo de Jehová, templo de Jehová. Como hoy muchos tenemos la sana doctrina, tenemos la mejor doctrina. Pero a veces, hermanos, esto nos puede llevar a una seguridad falsa. Jeremías dijo: así dice el Señor. Jeremías 9:20: no se gloríe el sabio de su saber, no se gloríe el soldado de su valor, no se gloríe el rico de su riqueza. No, el texto nos habla cómo muchos cristianos pueden caer en esta falsa seguridad, esta supuesta seguridad que está fundada en creer lo que tienen. Unos se creen muy sabios, otros muy fuertes, otros muy jóvenes, otros muy ricos, otros importantes, otros indispensables, otros porque canta en el coro, otros porque está por ahí haciendo una labor nada más. Pero en el fondo todos ellos, dice la Escritura, en el pueblo de Israel, su fundamento no estaba en Dios. Nuestro fundamento debe de estar únicamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De Él vienen todas las cosas. La realidad, hermanos, es que en nuestras congregaciones a veces nuestros cultos dominicales o de jueves son muy tibios. Nuestras reuniones de adoración en la iglesia, puro canto. ¿Y saben por qué a veces son tibios? Porque no sentimos la necesidad de buscar las cosas espirituales, porque nos hemos empeñado en un bienestar material, porque nos sentimos satisfechos y por eso no buscamos esa presencia bendita de Dios con hambre, con deseo, con necesidad. Y eso le pasó a la iglesia allá en Apocalipsis 3:17, porque tú dices: soy rico y estoy enriquecido y no tengo de necesidad de ninguna cosa. Esta iglesia así era, se sentía llena, se sentía con todos los bienes materiales, muy fuerte, muy confiada, muy segura, pero en el corazón estaban lejos de Dios. Y es ahí donde fallamos, porque durante los servicios a veces lo hacemos muy superficial. Ya acabó el servicio, llegamos a la casa, pum, prendo la televisión. Y por encima, hermanos, Dios debe de estar por encima de todas las cosas. Cuando realmente, hermanos, la adoración no es exactamente en su templo. La adoración no es tan solo cantar. La adoración y el seguir al Señor no es nada más en su casa. Sí, todos los suyos en su templo le dicen gloria, pero también en cada momento y en cada lugar de su vida, sus acciones, sus pensamientos, su hablar refleje que en su corazón habita la misma gloria de Dios. Y es ahí, hermanos, cuando a veces fallamos, porque adoramos al Señor solo de labios, pero el corazón no está entregado por completo. ¿Quieres tú seguir la ruta que llevó el pueblo de Israel? ¿Quieres tú andar por ese camino viejo y trillado? ¿Quieres tú seguir esa vida fácil y accesible? ¿Quieres tú continuar por ese camino ancho?
Joven, si tú eres de las personas que le gustan las cosas fáciles, creo que seguirás esa senda que llevó Israel. Un camino de desobediencia, de falta de temor de Dios, de falta de santidad, de falta de sensibilidad a escuchar la palabra de Dios. Pero vemos en la Escritura, vemos en la palabra del Señor que llevaron una vida superficial. Esto les acarreó el fracaso. Esto les acarreó que volvieran a ser cautivos nuevamente. Pero si tú, joven, realmente quieres caminar por el buen camino y llevar un nuevo estilo de vida, quieres dejar las cosas viejas y empezar a una nueva forma de vivir, y puedes decir: vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Porque el pueblo de Israel, cuando se le mencionó y se le invitó, se le advirtió, se le aconsejó, se le exhortó, se le animó y se le dijo, ellos dijeron: no andaremos. ¿Tú qué dirás? Ellos dijeron: no caminaremos, no llevaremos esa vida santa que demanda el Señor, no obedeceremos tus predicaciones, Jeremías, no iremos por ese buen camino. Estás equivocado, Jeremías. ¿Tú qué dirás, joven, a estos mensajes? ¿Tú qué dirás a todas estas conferencias desde el día de ayer? ¿Tú qué dirás a esta advertencia de cada siervo de Dios, de parte de Dios? Si tu respuesta al llamado de Dios para tu vida, hermanos, debe de ser: sí, yo quiero seguir el buen camino. No es casualidad que tú estés aquí, no. Desde el profundo del corazón de Dios nos está hablando a través de los siervos de Dios y ha llegado a nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Las Sagradas Escrituras nos enseñan realmente lo que es Dios. Y Dios quiere enseñarnos esto. Dios es santo y majestuoso. Y voy a leer esta parte de la Escritura, y si quiere dar la gloria al Señor, lo puede hacer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda se henchía en el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Él es santo, y también nos enseña que Él es majestuoso. Dice su palabra: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. Si tenemos un Dios santo y grande, majestuoso, y si Él es santo, hermanos, entonces debemos de andar por el camino de santidad, de pureza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos al final del camino y durante el camino verán a Dios. Entonces, hermanos, si vamos por el camino de santidad, debemos decirle no al pecado, no a los negocios sucios, no a los vicios, no a la mentira, no a la corrupción. Si deseamos caminar por el buen camino, debemos de andar en santidad de verdad, siendo fieles a Él, siendo obedientes a Él. ¿Cómo sabemos el nivel de santidad de cada uno? A medida que nosotros obedezcamos a Dios, es la medida de santidad que tendremos con Dios. Dios es santo y majestuoso, y el buen camino debe seguirse en santidad. ¿Seguirás el buen camino? Si conoce a Dios, hermanos, en este sentido de majestuosidad, en este sentido de santidad, esto tocará su vida, esto cambiará su vida, esto hará que se comporte diferente, buscará servir a Dios y a los demás, y entenderá que es hechura suya, formado para su honra y su gloria, y podrá decirle: Señor, tú eres santo, Señor, tú eres santo.
Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero seguir el buen camino de santidad. Segundo aspecto, hermanos, Dios es amor perfecto. El Señor Jesucristo mostró su grande amor por la humanidad. Él nos habla de muchas formas y nos dice que nos ama. Fue un amor abnegado, renunció a todo lo que tenía, un amor que manifestó muerte, mas Dios encarece su caridad o muestra su amor para con todos nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue un amor que manifestó sacrificio, salvar toda la humanidad. No vino a ver cómo caminábamos, después las personas, la humanidad le iba a seguir o le iba a dar la espalda. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por consiguiente, hermanos, dice la Escritura que fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, pero fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sí, algunos le han dado la espalda, algunos por nuestra causa fue herido y fue abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos se descarriaron, otros se fueron como ovejas dispersas. Cada quien se apartó de su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mostró su amor, fue angustiado, fue afligido. Él le sigue amando, le sigue mostrando ese amor. Cuando alguien, hermanos, experimenta ese amor perfecto, supremo de Dios, lo constriñe. El apóstol Pablo lo menciona, ese amor nos constriñe. Nos presiona por todos lados, no tenemos salida, nos limita. Eso es constreñir, fuertemente atado. Como cuando una persona está enamorada, está fuertemente atada, se siente atada, no puede ir para otro lado, está ahí, y nada más está piensa y piensa en ella o piensa y piensa en él, está atado, su amor lo oprime. Cuando una persona, hermanos, está enamorada, se siente así, atada. El Señor Jesucristo nos ha atado. No podemos escapar. Él murió por nosotros y nosotros debemos vivir para Él. La gloria sea al Señor. Este amor, cuando alguien experimenta ese amor, sigue el buen camino. Cuando alguien ha experimentado ese amor, ama, alaba, le sigue con convicción, le sirve con todo el corazón y expresa: Señor, ahora quiero seguir tus pasos, ahora quiero seguir tu camino, estoy dispuesto, Señor, no importa que duela, no importa que sufra, no importa que los demás me digan aleluya, no importa, yo quiero servirte, yo quiero amarte, cueste lo que cueste. Y por último, hermanos, Dios es supremo todopoderoso. Dios destruyó a los dioses paganos y cuando se encarnó, murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. El pueblo de Israel siempre Dios le ha llamado. Y vemos en la palabra del Señor un reto gigantesco, hermanos, maravilloso. Y ese reto que se llevó a cabo en el Monte Carmelo, hermanos, fue que el pueblo debía de decidir por una vez y por todas a quién debía de seguir. Hoy tu joven debe de decidir de una vez por todas a quién vas a seguir. De una vez por todas, ya basta. El pueblo de Israel debía de decidir de esta manera, puesto que Israel se encontraba en crisis también espiritual. La reina Jezabel había eliminado por completo la verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Elías reta a Acab y tenía 450 profetas de Baal y 400 falsos profetas del dios Acera. Y cuando se presenta al pueblo en ese reto, hermanos,
El profeta le pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es su Dios, vayan en pos de él. Pero el pueblo guardó silencio. Se presentó el reto, hermanos. Y vemos en la palabra del Señor que dice el profeta Elías: vamos a escogernos 2 bueyes. Ustedes escojan uno, levantan un altar sin nada de fuego en la leña, lo van a poner sobre él, van a invocar ustedes a sus dioses y yo voy a invocar el Dios Todopoderoso. Dijeron los profetas: así lo hacemos. Llegó el tiempo, hermanos. Empiezan los profetas y tomaron el buey que se les había dado y lo empezaron a preparar, lo pusieron sobre el lugar indicado y empezaron a invocar sus dioses. Empezaron a gritar y a hablar. Empezaron a levantar las voces, pero no había respuesta. Como no había respuesta, empezaron a lastimarse, empezaron a herirse, empezaron a cortarse sus partes, sus cuerpos para brotar sangre. El profeta Elías se burlaba de ellos. Él estaba seguro en quien había creído. Ellos clamaban a grandes voces y se sacaban todo el cuerpo, pero no hubo respuesta ninguna. Dioses paganos, dioses muertos que tienen oído pero no oyen, ojos y no miran, boca y no hablan, pies y no andan. No había respuesta. Llega el momento y el tiempo del profeta Elías. Acérquense, dice el profeta, acérquense. Y empezó a reparar el altar y sobre ellos 12 piedras conforme al número de la tribu de Israel. Y empezó a prepararla, empezó a poner la leña y puso después el buey. Y dice la escritura que le echó cántaros de agua. Empezó a echarle 4 cántaros de agua. Échenle una vez, otra más, 3 veces. Había un surco en la orilla del altar y dice que el agua se regaba. Pero él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y llega el momento, hermanos, que delante de Dios se presenta invocando su nombre. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo sencillamente soy un humilde siervo, pero que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Señor y Dios Todopoderoso. Entonces descendió fuego del Señor, el cual consumió el holocausto y todo lo que contenía el altar, y dice que llegó hasta las aguas, hasta abajo, y consumió todo para gloria del Señor. Al ver el pueblo tal manifestación sobrenatural, clamaron y exclamaron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Nosotros decimos: Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. No necesito más cosas terrenas, no necesito más cosas pasajeras para llenarme, para satisfacerme. Solo te necesito a ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi vida, tú eres mi todo. Te necesito a ti para que puedas seguir tu camino. Tú eres el buen camino, no hay otro camino. Alabado sea su nombre. Concluyo, hermanos. Si le has fallado a Dios y lo has abandonado como el pueblo de Israel y no has querido seguir el buen camino, hoy es la oportunidad. Si no has seguido la justicia y la santidad que Dios requiere, hoy el Señor te da la oportunidad para mejorar tu vida. Si has perdido el deseo para adorar como debía de ser, esa pasión con la cual lo hacías antes, y hoy lo haces simplemente por superficial, hoy el Señor te llama a corregirte. Y la palabra del Señor dice: hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
¿Quieres tú seguir el camino de maldad? ¿Quieres tú seguir esa vida fácil? ¿Quieres tú continuar lejos de Dios y sufrir las consecuencias? ¿Quieres tú seguirte engañando y perder al final tu alma? ¿Quieres llevar esa vida de tibieza espiritual y al final perder todas las bendiciones de Dios? ¿Habrá esa garantía de ganarse la vida eterna llevando una vida doble? Claro que no. Eso trae fracaso, eso trae ruina, eso trae perdición, miseria, condenación. Ahora yo pregunto, ¿quieres tú agradar al Dios santo y majestuoso? ¿Quieres tú buscar reconciliar tu alma con ese Dios amoroso que te está esperando? ¿Quieres tú tomar la decisión de amar a Dios hoy por sobre todas las cosas? ¿Quieres hoy tú rendir tu vida a ese Dios todopoderoso y decirle: Señor, yo voy a seguir el buen camino, yo voy a andar por él? Hoy le invito, hermano, que se rinda al Señor por completo y de verdad en oración. Ya basta de seguir ese camino ancho, ya basta de seguir ese camino fácil, ese camino engañoso y de superficialidad. Hoy es el día de la decisión. Hoy el Señor te está esperando. Síguele con todo su corazón. Los invito, hermanos, el coro va a entonar una alabanza más. Y así, hermanos, les invito, hoy es el día